Bien, dado las dudas que han tenido para crear los intervalos de clase en los ejercicios que me han externado, bueno, decidí grabarles este video para tratar de dejar un poco más claro cuándo van a utilizar un ancho de clase entero, cuándo van a tener que redondearlo entero o cuándo lo van a tener que dejar en un número decimal. En el video tal vez no se los dejé tan claro. Okay. Lo primero en lo que se tienen que fijar es en el tipo de datos que tienen. Si es entero o si es decimal. Si es decimal, si todos los datos son decimales, perdón, ahí no hay pierde. Okay. Ahí el intervalo de clase se va a utilizar en decimales. Siempre procuren dejar ese intervalo en décimas, es decir, siempre redondearlo a únicamente un número después del punto, esas son las décimas. Y además, lo que van a tener que restarle al número más pequeño va a ser 0.1. ¿Okay? Cuando son decimales no hay pierde. El problema que vi, bueno, con el que tuvieron más dudas ahorita fue cuando tengo datos enteros. Okay, voy a tratar de explicárselos aquí de manera sencilla para que les quede un poco más claro y no batallen tanto en el examen. Okay. Vamos a tener datos enteros, ¿de acuerdo? Puedes haber que haya, no sé, a lo mejor nada más 10 datos, o sea, pocos. Que vamos a poner en poca cantidad. En estos casos, si es poca cantidad de datos lo que yo tengo, ¿okay? Y aparte tengo poca variabilidad, ¿okay? En estos casos se me va a generar pocas clases. Recuerden que el número de clases va a depender del total de datos que yo tenga. Si tengo pocos datos, bueno, me voy a generar pocas clases. En estos casos, ¿okay? Ya sea que tenga poca o mucha variabilidad, vamos a ponerlo así, si se me generan pocas clases y tengo datos enteros y además tengo poca cantidad, ahí no hay pierde. En esos casos, lo que yo voy a hacer es redondear enteros. ¿Ok? Ahí no hay problema. Ahora, si lo que yo tengo van a ser datos enteros, que además tengo varios, ¿okay? Vamos a poner que tengo muchos, ¿okay? Y estos datos además son poco variables. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de yo sacar mi valor más grande y el más pequeño y restarlos para sacar, se me genera un rango muy corto, ¿okay? Es decir, de poco valor. ¿Okay? En estos casos, cuando mi rango es muy poco y tengo muchos datos, ¿qué va a pasar? Que se me van a generar muchas clases. Bien, ¿okay? Si yo en estos casos mi rango lo redondeo, al momento que yo genere las clases, lo que me va a originar va a ser que yo tenga las últimas clases en cero. Es decir, mis últimas dos o a lo mejor mi última clase, nada más va a depender de cuántos datos tenga, en esos casos me van a quedar vacías. Entonces, prácticamente esa clase es nula y ya no cumpliría yo con la regla. Entonces, para evitar este tipo de casos que me queden las últimas clases sin ningún valor, sin ninguna frecuencia, perdón, entonces lo que yo voy a hacer en estos casos, cuando tenga un rango muy pequeño, con varios números de clases, porque tengo muchos valores que además se distancian unos de otros, a lo mejor de una unidad o de 2 unidades, en esos casos yo lo que voy a hacer es usar mi intervalo de clase en número decimal. Ahora, siempre vamos a procurar que este intervalo de clase esté en décimas. Es decir, si a mí me sale un valor muy grande, vamos a suponer que me salga 1.3647, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a tener que redondear estas cantidades y dejar únicamente hasta la primera cifra. ¿Okay? Obviamente aplicando el redondeo con la calculadora que ya deben saber manejar. ¿Okay? Realmente con la calculadora van a hacer prácticamente todo. Entonces, si tengo datos enteros que son pocos y tienen mucha o poca variabilidad, ahí no hay pedo porque me va a generar pocas clases
Entonces ahí mi IC yo lo voy a redondear a enteros. Pero si por otro lado tengo muchos datos enteros que además tienen muy poca diferencia entre unos y otros, esto me va a generar al momento de que yo aplique la fórmula muchas clases, y teniendo muchas clases y un rango muy pequeño, forzosamente yo tendría que usar un intervalo, un ancho de clase, perdón, decimal para mis intervalos. ¿Para qué? Para que la mayoría de las clases tengan valor. Ahora, no se confundan. Si me queda una clase intermedia, es decir, tengo en la primera clase en frecuencia de 9, ¿okay? En la primera clase tengo una FA de 9, ¿okay? En la segunda clase me quedó 0. En la tercera tengo 4, por ejemplo. En la quinta tengo 7. En estos casos sí puede quedarme una clase sola. ¿Por qué? Porque es una intermedia. El problema sería si me quedara, por ejemplo, la clase 5 con 0, la clase 6 con 0 no. ¿Okay? De preferencia esto no me debe de quedar. Ahora, hay otras fórmulas, ustedes pueden buscarlas también. Realmente la manera de crear las distribuciones que yo les estoy explicando es la más sencilla, por así decirlo, y no me meto tanto en explicarles las demás fórmulas porque ahora sí que a distancia sería un poco complicado y bueno, en el examen batallarían un poco más. Entonces esta es como que la manera más abreviada, por así decirlo. Vamos a hacer un ejemplo para ver si les queda un poquito más claro. ¿Okay? Tenemos esta serie de datos, ¿okay? Aquí ya las anoté. Tengo 30 datos, ¿okay? Si yo los observo, bueno, 30 es una cantidad muy grande, entonces obviamente al aplicar la fórmula a mí, aquí se me va a generar una cantidad de clases algo grande, o sea, más de, vamos a suponer, que por pocas clases yo considero 3, 4, ¿okay? Ya 5, 6, 7 ya se me hacen varias clases para la variabilidad que tienen aquí. Si observamos, la mayoría de los datos se repite, es decir, son poco variables. ¿Okay? Ahorita lo que voy a hacer es el tallo y hoja para que observen realmente, o sea, hay muy poca diferencia entre ellos. Prácticamente me va a quedar una sola fila en mi tallo hoja. Y ya hice, si observo el gráfico de tallo y hoja, que como les decía, únicamente me va a quedar una sola fila. Aquí mi número más pequeño está en 10, mi número más grande es el 14. Okay. Si observo, ahí me doy cuenta que es poca variabilidad porque no tengo tantas filas. Entonces ya desde ahí puedo ver que voy a aplicar otras reglas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Okay. En este caso voy a sacar primero, aplicando la fórmula, la cantidad de clases que voy a tener. Okay. 1 más 3.3 por el logaritmo de mis 30 datos, que es lo que tengo. Okay. Lo voy a sacar en la calculadora y me va a dar un valor algo elevado. ¿Por qué? Porque tengo una n de 30 datos que es bastante grande. ¿Okay? 5.87. ¿Qué valor es el que voy a ocupar de aquí? Pues únicamente el valor entero. Aquí lo que voy a hacer es trunquear, no voy a redondear, únicamente le voy a hacer caso de la parte entera. Ahora, para sacar mi rango, bueno, mi número más grande es el último que tengo, mi número más pequeño va a ser el primero. Que ya se observó ahí, el rango es bastante chico comparado con las clases que tengo. Si veo es menor, entonces me va a dar un número decimal forzosamente. ¿Okay? Para mi ancho de clase, AC o IC, como lo quieran ver, pues voy a dividir el rango entre mi total de clases y me va a dar un total de 0.8. Aquí es importante, si yo lo redondeo a un entero, ahí prácticamente ya estoy haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener que restar a 10 un entero, que va a ser 9. Y me voy a tener que ir de uno en uno. Entonces esto quiere decir que al final se me va a generar las últimas clases muy grandes con valores de frecuencia de 0. Entonces en estos casos, si yo observo que tengo varios datos que me generan varias clases y que mi rango además es pequeño, ¿okay? Yo lo voy a dejar así, en un valor decimal. Ahora, si aquí me hubieran dado más decimales, pues entonces sí yo hubiera tenido que redondearlo para manejar únicamente, en el caso específico, el ancho de clase hasta décimas, para no manejar tantos decimales en mis intervalos. ¿Okay? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, con estos datos, crear ya mi distribución de frecuencias. Voy a borrar esta parte del pizarrón para ocuparla. Ok, ahora, es muy importante también
los límites reales también van a depender de esto que yo estoy manejando. ¿Por qué? Porque si yo estoy manejando un ancho de clase con números enteros, ¿okay? Lo que yo voy a manejar aquí en estos es 0.5, pero si lo que yo estoy haciendo es utilizarlo en decimales, lo que voy a manejar aquí es 0.05, ¿okay? Todo eso va a depender de esto, por eso les digo que es muy importante poner atención a estos pequeños datos. Entonces quedamos que tengo 5 clases. ¿Okay? Entonces ahora, mi valor más pequeño en este caso es 10. Como tengo un ancho de clase de 0.8, entonces lo estoy manejando en decimales, le voy a quitar 0.1. Entonces voy a empezar de 9.9 al que le voy a sumar ahora sí el 0.8, ¿okay? A 10.7. Ahora a este 10.7 yo no le voy a sumar este 0.8 que tengo acá. ¿Okay? Lo que le voy a sumar es ese 0.1 que yo le estoy quitando. Es decir, a cada límite real superior yo lo que le voy a estar sumando va a ser el 0.1. Entonces voy a irme de 10.8 a 11.6, 11.7, a 12.5, de 12.6 a 13.4, de 13.5 a 14.3. Okay, entonces mis límites tienen que quedar en valores entre estos dos, los superiores. Los inferiores, bueno, me van a quedar siempre, ya sea entre que tenga entre este y este para los que siguen. Es decir, en la primera clase, bueno, me voy a fijar en este, le voy a restar el 0.05. Si lo quiero ver así, puedo empezar primero sacando el límite real superior de esta clase. Tiene que ser un número entre estos dos, 10.7, 10.8, ¿ok? La mitad de esto sería 10.75. Ahora, de 10.75 a 10.7, o sea, ¿cuánto le estoy sumando? Pues 0.05. Eso sería lo que yo le quitaría de este lado. ¿Okay? O si lo quieren ver, les digo más sencillo, si lo estoy usando en número decimal, bueno, lo que le voy a quitar es 0.05 a los límites reales inferiores, a los límites inferiores, perdón, para crear el límite real, y a los límites superiores les voy a sumar el 0.05. Pero si lo que yo estoy usando es entero, entonces voy a manejar el 0.5. Entonces aquí me va a quedar 10.75, aquí me va a quedar 11.65, que es el mismo que me va a quedar acá, 12.55, ¿okay? Ese mismo me queda de este lado, 13.45, ese mismo me va a quedar acá y aquí me queda 14.35. Ahora sí cuento mis frecuencias, ¿okay? Aquí cuántos dentro del 10 tengo, porque va a ser de 9.9 a 10.7, es prácticamente los 10 los que yo voy a tener que contar. Tengo 3, tengo 9 onces, ¿okay? Tengo 7 doces, 3 treces y 8 catorce. ¿Okay? La frecuencia acumulada, acuérdense, la primera pasa exactamente igual y ya después a esta le voy sumando la que sigue. 12, ¿okay? Aquí le sumo 19, 22, 30. Y ahora sí, para la frecuencia relativa, ¿okay? Va a ser mi frecuencia absoluta de la clase, lo divido entre mi total de datos, que en este caso, ¿okay? Siempre mi total de datos va a ser la última frecuencia acumulada que tenga, en este caso es 30, y lo multiplico por 100. ¿Okay? Siempre recuerden, en esa columna es a donde yo me refiero que tienen que dejar siempre a centésimas. ¿Okay? La primera me queda 10, en la segunda 30, en esta me queda 23.33, en esta 10 y en esta 26.67. Ahora aquí la suma de esto me tiene que dar 100. En el caso porque estamos redondeando, bueno, yo tengo que revisar, aproximadamente me tiene que dar de 99.99 a 100.1. ¿Okay? Ese es el rango más o menos de error al momento de estar sumando esto. Si me da una cantidad más pequeña, entonces tengo que volver a revisar la operación que yo estoy haciendo aquí. Y bueno, mi marca de clase va a ser sumar este valor y dividirlo entre 2. Este valor y dividirlo entre 2. Y así sucesivamente. ¿Okay? 10.13 la primera, 11.2, 12.1, 13 y 13.9. Con esto termino. Espero con este video les quede un poquito más claro. ¿Okay? Ahora, si yo quiero comparar mis datos de valores, vamos a suponer
si yo tengo, no sé, 50 valores, ¿okay? Obviamente voy a tener varias clases, pero mi rango en este caso se me está generando, no sé, de 38.76, vamos a suponer. Ok, si observo, mi rango en este caso, mi valor, está bastante elevado. Entonces yo en estos casos puedo redondear mi ancho de clase. ¿Okay? Si yo lo divido, por ejemplo, 38.76 entre 5, ¿okay? Me queda 7.75, entonces en esos casos yo puedo redondear a 7.8. ¿Okay? Y después a 8. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un rango bastante extenso. Este rango lo que quiere decir es que yo tengo bastante diferencia entre cada uno de los valores y puedo darme ese lujo de redondear. ¿Okay? Esa sería la diferencia. Espero con este video les quede un poquito más claro. Si no, cualquier otra duda, bueno, me pueden contactar.